El tema de la pandemia, desde el momento en que el coronavirus irrumpió en la vida de la sociedad, se ha convertido en un problema global, no es un problema de una región, no es un problema de un solo país, es un problema que está afectando a casi todos los países del planeta de una manera u otra, con unos países con más restricciones, otros con menos restricciones, pero la vida que ustedes conocían como normalidad ha cambiado desde todos los ámbitos, desde el ámbito económico, ámbito laboral, social, familiar, por supuesto, en el ámbito personal y en el ámbito de parejas. Si todo lo que nos rodeaba, todo lo que conocíamos como normalidad ha cambiado, también han cambiado nuestras percepciones y también debería cambiar la forma en que nos estamos adaptando a esta pandemia, a esta crisis que nos está golpeando de frente y de una manera que ha irrumpido de una manera a un ritmo acelerado que casi no nos ha dejado tiempo para pensar en qué es lo que estamos inmersos y esto pues también ha desembocado en muchos problemas de perfil psicológico, problemas de estrés, problemas de ansiedad en las personas. Quería, Lucía, que nos comentaras un poco en el tema específico de España, cómo la pandemia se ha visto reflejada, qué es lo que has visto en las consultas, qué demandas te están haciendo, cómo tú lo enfocas. Pues mira, Yolanda, ahora que me haces esta pregunta, sí que es cierto que más o menos las personas siguen teniendo pues los problemas de siempre y ahora mismo se han añadido los problemas de adaptación, problemas adaptativos debido a adaptarse a una situación que está, bueno, lo que se le llama la normalidad, que no es para nada normal, que se está viviendo con incertidumbre, con inseguridad y se está viendo un aumento de personas que piden ayuda para problemas de ansiedad, problemas adaptativos, problemas en el trabajo, problemas en la pareja. Y esto también hay que decir que ha reactivado algunas cosas como algunos traumas o algunos problemas de apego que estaban de alguna manera como asintomáticos, silenciosos, latentes en las personas y que hasta ahora pues no habían tenido necesidad de aparecer y que ahora mismo aparecen. Hay personas que tal vez no habían tenido ningún tipo de problema, aún tal vez teniéndolo, habiendo tenido algunas dificultades, y ahora debido a esta situación que se está viviendo a nivel mundial, pues están teniendo una sintomatología nueva y sí que recurren a la ayuda profesional para poder lidiar con todo eso. Sí, en el caso específico de estas afectaciones personales, yo quiero recalcar que las personas estamos llegando digamos, a puntos, a extremos en los cuales no habíamos llegado anteriormente. Son situaciones que a veces ponen a las personas al límite y entonces cuando con las personas llegan a este tipo de eventos, descubre que hay situaciones que no sabía manejarlas y aprende a manejarlas y también se redescubre en otro tipo de situaciones en las cuales pensaba para las que no estaba preparada y eh, se da la sorpresa de que ha sacado recursos de afrontamiento personales que desconocía que los tenía, ha sacado fuerzas internas que le permiten avanzar y seguir adelante y además servir de apoyo para aquellos que lo rodean, servir de apoyo en el caso de la familia, de los compañeros de trabajo, porque hay muchas personas que han perdido empleo, hay personas que han perdido familiares, hay parejas que se han roto, hay parejas que la pandemia ha servido para unirlas más. Entonces, en medio de la pandemia nos estamos redescubriendo personal y socialmente. O sea que todos los cambios están yendo a un ritmo vertiginoso. Usted puede ser que durante el día haya planificado o haya pensado hacer cosas para la mañana siguiente, para la semana siguiente, para los meses venideros y al llegar la noche, las noticias le están informando de que a partir de mañana hay zonas que están cerradas, hay servicios que usted no va a poder atender. Entonces, ese tipo de circunstancias y de situaciones nos está demandando una flexibilidad impresionante para adaptarnos. Y por supuesto, esto juega con las fuerzas internas de las personas.
como tú decías, Lucía, la persona que normalmente ya venía padeciendo de una ansiedad puede ser que tenga ahora crisis ansiosas. La persona que venía padeciendo o que tenía más propensión a los trastornos de sueño también va a notar que tiene un descontrol en lo que son su hora de dormir o las fases de sueño. Hay trastornos de la alimentación, personas que tenían una alimentación depende de los horarios, depende del lugar donde la hacían, el acceso a distinta alimentación, pues están teniendo falta de apetito o exceso de apetito y todas estas cosas se están viendo. Quería llegar al punto de las emociones en el tema de que podemos vernos desbordados por el tema emocional. Queremos normalizar un poco lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo, en decirle que tenemos que darnos permiso para vivenciar lo que nos está sucediendo, porque somos seres humanos y todas las emociones que nos puedan surgir son emociones normales, tanto las que son más adaptativas como menos adaptativas, que no tenemos que sentirnos culpables por sentirnos angustiados, por en algún momento determinado sentir rabia, sentir enfado, por sentir tristeza, por sentir que nuestras fuerzas se agotan o por alegrarnos por eventos que nos reporten alegría cuando vemos que hay otras personas que no tienen motivos para estar alegres porque son situaciones personales. Entonces no tenemos que sentirnos culpables por experimentar estas emociones. En todo caso, hay conductas que no están justificadas por las emociones que estamos sintiendo, pero lo mejor ante un desbordamiento emocional es tener esta enseñanza de la psicología que dice que todo comienza por los pensamientos. En dependencia de lo que estoy pensando, voy a sentir, voy a tener unas emociones y eso me va a llevar a comportarme de determinada manera. Cuando una persona se siente que experimenta, que se está sintiendo desbordada, que se está sintiendo mal, que está teniendo emociones desadaptativas como la tristeza, como la rabia, como la ira, digamos, pararse a pensar un momento, tomarse un minuto y decir, me siento mal, me siento infeliz, me siento agobiado, angustiado, me siento de tal manera. Y entonces recordar que uno se siente así porque uno está pensando de determinada forma. Entonces, me siento así porque ¿qué es lo que estoy pensando en este momento que me está desatando todo este cúmulo de emociones que me tiene envuelto? Es la recomendación en el tema del manejo de esta crisis emocional por la cual podemos estar pasando. Lucía, nos hablabas hace un rato del tema de la ansiedad, eh, por ser una de las emociones que más típico, que más frecuentemente se ve. ¿Pudieras hacernos algún abordaje sobre la sintomatología? Sí, conectando con lo que decías tú, la ansiedad no es una mala emoción. De hecho, es una emoción que durante muchos años ha permitido la supervivencia de la especie. Es una emoción que hace que podamos salir huyendo, que podamos pelear, que podamos reaccionar ante un evento nuevo y que pone en riesgo pues nuestra integridad física o emocional. ¿Qué sucede con la ansiedad ahora? Que estamos ante una situación totalmente nueva. Entonces, esta ansiedad hace que, esta situación hace que esta ansiedad pues la podamos proyectar en otros momentos, en otras circunstancias, y hace que justamente, como decías tú, se vuelve no adaptativa, ¿no? Estamos sintiendo ansiedad en un momento en el que no tenemos ni que huir, ni que pelear, simplemente es una situación nueva que no tenemos herramientas para gestionar. Justamente no todo el mundo lo vive de la misma manera. Hay gente que tal vez la ansiedad le pueda hacer más, pues, dormir peor, pueda estar más irritable, pueda estar, pues, pueda contestar peor, pueda tener dificultades para concentrarse, pueda estar con el ritmo alterado, bueno, inclusive puede llegar a tener ataques de pánico, que es realmente aterrador. Estas personas pueden sentir que van a morir durante este ataque de pánico. Y bueno, muchas veces estos ataques de pánico pueden llegar a corresponder pues a ciertas circunstancias
externas que los activan, ¿no? Que de esto, bueno, también podríamos hablar justamente de lo que hablaba antes, ¿no? De algunas situaciones que se han reactivado, que estaban silenciosas, ¿no? Y esto muchas veces tiene que ver con el apego. Vale. El apego, justamente en el manejo de todas estas cosas, está muy relacionado. Luego vamos a abordarlo, sí. Bueno, antes de que entremos al tema del apego, Lucía, quería también, porque hay muchas personas que a mí me han escrito y también se lo han hecho llegar a Lucía, que el tema pareja les preocupa. ¿Por qué? Porque, digamos, son las personas, los convivientes más cercanos. Actualmente todas las actividades que se realizaban en distintos momentos, en distintos espacios, con que había un marco social más amplio. Todas estas actividades en el tema del confinamiento se han visto llevadas a un mismo espacio, que es la casa, la vivienda común. Decimos que para el sistema, los sistemas sociales a los que estamos hablando, a los que nos estamos refiriendo hoy, en la mayoría de los sistemas sociales, la pareja es la persona, el familiar más cercano, reconocido así por la sociedad y por lo jurídico. Entonces, cuando hay un problema en la pareja, este problema se refleja también en la familia, en los hijos, y se refleja en la familia ampliada. ¿Qué pasa? Que al estar tantas horas de convivencia, habíamos partido de decir que personalmente nos estamos redescubriendo. Estamos viendo que como personas tenemos defectos y tenemos virtudes. Hay cosas que sabíamos manejar mejor y otras cosas que nos faltaban habilidades para manejarlas, y entonces es una prueba personal, pero también es una prueba de convivencia, y tenemos que comprender que nuestra pareja también está pasando por esa prueba. Es decir, los dos estamos puestos al límite, y en estas circunstancias hay parejas que se han unido para afrontar de una forma efectiva y positiva los retos que le demanda la pandemia y el confinamiento, y hay parejas en las cuales ya existían deficiencias de base, donde había grietas que ya estaban abiertas, y con la pandemia, con el confinamiento, con las tantas horas vividos juntos sin salir de la casa en ocasiones, estas fricciones se han agravado, se han profundizado. Y es donde queremos decir, cuando ustedes tengan un problema de pareja, porque son los más cercanos, por favor, busquen ayuda. Busquen al terapeuta que tengan más cercano. Ya estamos hablando de la terapia online, porque los problemas de pareja comienzan con la comunicación. Hay personas que están conviviendo y nos plantean que no saben qué es lo que les está gustando o no les está gustando su pareja, que están teniendo problemas de comunicación. Hay personas donde pasan días incluso sin comunicarse verdaderamente, o sin casi hablar, por el estado sentimental en que se encuentran, porque tienen incluso temor a pasar a transmitir esos sentimientos negativos a su pareja. Entonces se sienten como descolocados, se sienten desubicados, y que las cosas se les han ido un poco fuera de control. Los mismos problemas de pareja que existían antes del coronavirus y de la pandemia siguen existiendo ahora. Lo que sucede es que se han magnificado y van a un ritmo acelerado. Personas que tenían, por ejemplo, relaciones paralelas, estas relaciones paralelas también están incidiendo en la convivencia común de la pareja. Personas que estaban afrontando problemas de celos, ahora sienten que no saben cómo van a manejar estos temas. Personas que estaban pasando por un desamor o por una relación de apego, o de dependencia emocional o de codependencia, están sintiendo que están necesitando de un tiempo fuera, de un tiempo de intervención de un profesional que sea totalmente imparcial, que no tome cartas del lado de un miembro de la pareja ni del otro, sino que ponga sobre la mesa los problemas, que sea capaz de evaluar cuál es la situación de la pareja en el momento actual y cuáles son los factores que van a propiciar que esa pareja salga de la crisis por la que está atravesando. Quería también hacer hincapié de que, bueno, decíamos que hay problemas en el momento actual, o digamos, situaciones
de pérdidas. No solamente, hay parejas que se han unido, pero también hay parejas que se han perdido, que se han desunido, que no son pocas. Que sepan ustedes que no son pocas las parejas en las cuales esta situación de tanta... Eh, de tanta grieta social les ha llevado a una ruptura, digamos, a una ruptura que puede ser traumática y que les va a costar poder asumir estas pérdidas. También se han producido pérdidas de familiares cercanos y pérdidas de empleo. Todo este tipo de pérdidas llevan digamos, un duelo, porque hay que afrontar y cerrar esta herida que está abierta. Y queremos también abordar el tema del duelo en el día de hoy, de manos de Lucía. ¿Cómo cerrarías tú, qué hablarías tú de este tipo de situaciones en el caso de las pérdidas? Bueno, para empezar, un duelo siempre es complicado, siempre se ha hecho complicado en todas, antes de la pandemia también lo era. El problema de esta pandemia muchas veces ha consistido más en no poder realizar los rituales de despedida que eran comunes en la sociedad y que cumplían la función psicológica, porque permitían a las personas pues poderse despedir del ser que se ha ido. Inclusive eso se puede llevar al terreno de la pareja también, ¿no? Porque de alguna manera también haces un duelo por una relación y haces un duelo pues por una persona que se ha ido, ¿no? ¿Cómo se aborda? Es muy importante, pues primera, si no se sabe gestionar, pedir ayuda, porque no todas las personas somos iguales. Es muy importante que los profesionales seamos conscientes de la persona que tengamos delante. No hay una píldora para todo el mundo. No todo el mundo hemos vivido las mismas situaciones, las situaciones que hemos vivido previamente, desde pequeños, la situación anterior, la última pérdida, todas estos sucesos en la vida influyen en cómo vamos a gestionar la siguiente pérdida. Entonces es por eso que es muy importante hacer el tratamiento a medida de la persona, para que para la persona sea pues lo más beneficioso posible y pueda superar todo este duelo. Así a rasgos generales, pues permitir en la medida de lo posible tener una red de soporte social, no perder el contacto social con las personas que puedan apoyarle, que puedan darle pues de alguna manera ese cobijo, poder hacer de alguna manera también un ritual, aunque no se pueda hacer de la manera que se hacía hasta ahora, poder seguir haciendo algún tipo de ritual de despedida y bueno, y permitir tener el espacio para poder hablar de todo eso, no callarlo, no hacer que sea un tema tabú y que de alguna manera se le censure. Es muy importante que se pueda hablar de las cosas que se han perdido. Sí. Decíamos que, por supuesto, en el tema del duelo, que es un tema sumamente doloroso para la persona que pierde a un ser querido, que pierde a un familiar, que pierde, bueno, en el caso de que tenga que hacer duelo por la pérdida de una pareja y en el caso de, bueno, la pérdida de un empleo, no es que sea menos doloroso, es también abarcador, no se pierde la vida de una persona, pero se pierde toda aquella seguridad, toda aquella base sobre la cual la persona estaba apoyada y todo esto genera un malestar emocional que es impresionante. No hay, digamos, palabras precisas para decir lo que está experimentando una persona que pierde aquello a lo que se sentía unido, aquello que con lo que ha vivido, digamos, en el caso de un familiar toda la vida. Y todas estas cosas, pues, por supuesto que son terribles en este momento porque la despedida, como decía Lucía, en muchos casos no ha podido hacerse. Hay personas que han estado en países distintos o que incluso en las mismas ciudades no han podido despedirse de su familiar porque ha fallecido precisamente a veces por el COVID o porque están en un confinamiento no se permite el tipo de despedida. Ante toda la incertidumbre que se ha generado, decirles que precisamente uno de los factores o de las situaciones que más golpea a las personas es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar dentro del próximo mes.
qué va a pasar dentro del próximo año. Decir que las metas en este momento no deben ser a largo plazo, sino que debemos adaptarnos un poco a hacer metas más cortas, a que prioricemos, a que tengamos presente que ahora lo fundamental es la salud, que la forma en que nos vamos a proteger. Eh, Queremos abrir un espacio para las preguntas porque nosotros hemos abierto un debate, hemos empezado nuestra conversación, pero también nos habían llegado preguntas de personas que querían aprovechar este tema para conocer el abordaje de distintas temáticas. Entonces yo brevemente voy a mirar hacia mi lado izquierdo de la pantalla para conocer las preguntas que nos están haciendo. Y bueno, pues entonces aprovecho, Lucía, para que nos hablen un poco de la teoría del tema del apego, eh, que también es importante por la repercusión psicológica que tiene eso a lo que estamos unidos. Correcto, Yolanda. Pues bueno, el tipo de apego tiene las raíces en nuestra infancia. El tipo de apego que nosotros recibimos, pues hay básicamente en líneas generales el seguro y el inseguro. El seguro es el que nos dará una base segura para luego poder afrontar los sucesos de la vida de una manera pues más resolutiva. Y luego está el apego inseguro, que está de tipo evitativo, ambivalente y desorganizado, según las respuestas que nosotros hayamos tenido de nuestros progenitores. Entonces, todo esto queda grabado en nuestras redes neuronales y hace que podamos responder de una manera o de otra a las cosas que nos van pasando durante la vida. Entre otras cosas, también, bueno, pues el tema de pareja. Por ejemplo, las personas que han tenido un apego inseguro ambivalente también tienden a ser pues más dependientes, al tener pues los progenitores pues las respuestas de los progenitores más impredecibles, más inestables. Los desorganizados pues han podido tener padres pues violentos, han podido tener abuso, han estado desatendidos. Y bueno, y los que han tenido un apego de tipo evitativo pueden estar pues con tendencia más a aislarse cuando tienen que hablar de sentimientos, cuando se sienten mal, pueden tener más dificultad para compartir ciertas dificultades. Lo he resumido así muy Sí, rápido. bueno, pero creo sí, que se entiende. sí. Yo con el tema de la teoría del apego, también escuchando a Lucía, he recordado que, bueno, que nuestra personalidad al llegar a los 25 años prácticamente, desde que uno comienza, ¿no?, a tener noción de lo que es la vida, empieza a formarse nuestros hábitos, costumbres, nos vemos en espejos que son nuestros padres, nuestros familiares más cercanos, y después en la adolescencia empezamos a tomar todas estas, digamos, enseñanzas o conductas, ejemplos que son más bien de las personas de nuestro mismo nivel, del grupo, de los otros adolescentes. Y si durante los 3 primeros años de vida hasta la adolescencia cercana, la forma de la crianza determina o no el apego que vamos a sentir hasta ciertas cosas y de lo que vamos a ser más libres o no de emprender caminos sin necesitar tanto apoyo externo o más o menos apoyo. Eh, Había un tema en el cual yo no quería dejar pasar por alto porque, por supuesto, hemos llegado a la situación actual, pero todo el mundo con lo que traía a cuesta, con lo que traíamos ya de base. Entonces, la persona que tenía una situación de personalidad, que traía un trastorno de personalidad, al verse en esta situación, el trastorno aflora, la sintomatología se desborda. La persona que ya de por sí tenía, por ejemplo, digamos, una inclinación hacia el juego patológico, hacia el consumo del alcohol, hacia, digamos, el uso excesivo de lo que es la tecnología, de lo que es el uso de las pantallas, cuando se ve en la crisis, todo esto lo que se hace es que se magnifica. Entonces, estas temáticas, esto es importante no perderlo de vista porque no es que somos una persona nueva, no.
somos unas personas que ya veníamos con una definición anterior y hemos llegado a este punto y estamos magnificando, nos estamos proyectando de una manera superlativa. Déjenme decirles que en los mensajes que estoy leyendo acá nos dicen de que sí, de que Lucía nos dicen, bueno, antes que todo, que el audio de mi transmisión se escucha bien, pero de la transmisión tuya no me escucho yo. Bueno, eso lo vamos a resolver, creo que luego que terminemos la transmisión vamos a tener este vídeo, lo vamos a dejar grabado para ponerlo como vídeo normal que esté en Facebook, porque no se escuchan los dos audios. Y Yolanda, no se me escucha a mí. En mi transmisión sí, pero en otra no. Tengo que mirarme bien el mensaje, lo que dice. Entonces, para no perdernos del hilo de lo que estábamos comentando, veo mensajes que la sensación más importante, la que predomina, es la pérdida del control de quién soy, qué es lo que yo hacía, qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que voy a hacer mañana. Es como, también como es similar a lo que experimenta la persona frente a una catástrofe. Digamos, está pasando, estamos en una pandemia donde lo estamos viviendo día a día, pero si esto hubiera ocurrido un terremoto, hubiera ocurrido un tsunami o algo de una magnitud así impredecible, se experimentan los mismos síntomas. ¿Qué está pasando? ¿Qué soy? ¿Qué va a ser de mí a partir de ahora? ¿Qué es lo que yo puedo lograr? Frente a este estado de incertidumbre, yo puedo recomendar que nos ubiquemos muy y mucho en quién soy, qué es lo que he logrado hasta este momento, qué es lo que yo sé de mí, cuáles son mis fuerzas internas, qué es lo positivo de mí, que yo sé que cuando tengo un problema puede sacarme a flote, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, para apoyarme más en mis fortalezas, porque mis debilidades pueden llevarme a una crisis mayor, digamos, a un desplome de quién soy. El temor en las personas a seré capaz de manejar esta situación, seré capaz de afrontar esto mañana, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Es un pensamiento que está en muchos en este momento, por eso precisamente nuestra intervención de hoy, para brindar ese apoyo de que son pensamientos que no son normales en periodos de crisis, de catástrofe, el sentirse descolocado, el sentirse desubicado, el que pierdo la dirección, que pierdo el control de lo que está pasando. Y entonces hay que buscar esos recursos personales, ese que está en el conocimiento de qué soy, cuáles son las habilidades que tengo, que me pueden sacar a flote. Volver a mí mismo, al centro de mí, a quién soy yo como persona, qué es lo que sé hacer y qué es lo que puedo, con lo que sé, qué más puedo aprender, de quién puedo valerme, tanto de recursos internos como externos, cuál es la red de apoyo con que cuento, con qué personas puedo conversar lo que me está pasando, quiénes son aquellos que me pueden comprender o que me pueden dar una visión tranquilizadora en este momento. Están diciendo desde la página del directo que desde la página a quien no se escucha es a ti, que me han escuchado a mí, pero a ti no se ha escuchado. Sí, precisamente es lo que decía de que en mi página, en mi página nos escuchan a las dos, pero en tu página no. Entonces, compartiremos vídeo. No sé si puedes dejar un mensaje escrito que compartiremos vídeo. Ajá. Entonces, Lucía, mira, te leo un mensaje que estoy leyendo ahora, cómo manejar la sensación de frustración, de saber que no se puede hacer nada para esta situación que estamos viviendo. ¿Perdona? Cómo manejar la sensación de frustración de saber que no se puede hacer nada para esta situación que estamos viviendo.
primero de todo, aceptarla. Aceptarla, luego entender qué parte de mí, desde qué parte de mí estoy sintiendo esta frustración y, y poca cosa más. En realidad depende, es lo que comentábamos, no depende de dónde venga esa frustración, depende de la persona, depende de las expectativas que tuviera esa persona y en qué ámbito de la vida y a qué ámbito de su proyecto vital está afectando. Exactamente. Sí, yo diría de que, por ejemplo, vamos a normalizar el tema de, primero que todo, recuerden que decía, cuando uno se está sintiendo mal, me estoy sintiendo, digamos, la palabra que aparece en el mensaje es frustrada por la sensación de no poder hacer nada. Entonces ya ahí tenemos el pensamiento. Recuerdan que yo lo había dicho, me estoy sintiendo de tal manera, entonces me paro y pienso, ¿qué estoy pensando? ¿Qué está pasando por mi cabeza en este momento? Bueno, estoy pensando de que no se puede hacer nada. La palabra ya todo o nada me está llevando a dos extremos, a un extremo en el cual la palabra nada significa que no se está haciendo ninguna gestión. Entonces vamos a tratar de llevarla un poco al centro del análisis, de decir qué se puede hacer desde mi punto personal, como madre, como familia, como hermana, como pareja, como compañera de trabajo, qué puedo hacer por lo que, primero que todo, por lo que están viviendo conmigo, por mí misma, por lo que están viviendo conmigo, y luego voy a ir ampliando ese abanico, ya sea, ¿qué puedes hacer que está a tu alcance? Puedes llamar a las personas, puedes brindar consejos, puedes, puedes explicar las experiencias que has tenido, puedes escuchar a los demás para también aportar cuáles son las soluciones que has dado tú en el tema, por ejemplo, del manejo de la casa, con el tema de las distancias, del transporte. Puedes comunicarte, tienes a mano la forma de comunicarte con otros familiares que están en otros países, puedes, digamos, otras acciones. ¿Qué es lo que está a tu alcance? Es ponerte la mascarilla, es mantener la higiene de las manos, esas pequeñas acciones que están recomendando, porque es que precisamente en este momento el sistema de salud y los científicos están investigando, también para ellos es nuevo, no estamos hablando de un virus normal, estamos hablando de algo que es desconocido. Entonces, frente a lo desconocido, partir de qué puedo hacer yo en mi micromundo, en mi espacio, en mi burbuja, en mi pequeña burbuja, para protegerme yo y los míos, y que la afectación sea la mínima posible. Y no llegar al pensamiento catastrofista de no se va a poder hacer nada. Recordemos también, vamos a ubicarnos. En otros momentos la humanidad ha pasado por desafíos, grandes desafíos, ha pasado. La humanidad ha pasado por guerras, ha pasado. Las personas, ¿cómo lo han afrontado en otros, frente a catástrofes? Ya decía, frente a cosas que han sido inmensamente grandes y devastadoras, ¿cómo lo ha hecho la humanidad para salir? ¿Tenemos confianza o no en que las personas, que hay alguien que está haciendo algo, que no estamos solos en un pedacito de nuestro municipio, de nuestra ciudad, de nuestro país, que no estamos solos, hay alguien más trabajando? Esto también nos da un poco más de control de que hay personas alrededor nuestro, en otros países, en otras circunstancias, en nuestro propio país, que están trabajando buscando una solución. Entonces, cuando uno busca esos pensamientos alternativos, la sensación de frustración disminuye. Disminuye porque no le pones la solución a largo plazo. Tenemos que acortar los tiempos. A día de hoy, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que se puede hacer desde la ciencia es la mascarilla, la higiene, la alimentación saludable. Es lo que podemos hacer, es lo que vamos a hacer. Y no caer entonces en el pensamiento de la desesperanza, que ya decía desde un punto de vista, es normal que surja la emoción y el sentimiento de desesperanza, pero cuando surjan estos pensamientos, buscar los pensamientos laterales, alternativos, salir del todo o nada y decir, se está haciendo algo, cuestionarnos este pensamiento un poco, para no caer entonces en el catastrofismo. Yolani, estamos en tiempo. Bueno, vamos a decir que vamos a dar 10 minutos, solamente 10 minutos de descanso,
porque vamos a hacer entonces una segunda parte donde nos vamos a leer todas las preguntas que nos han hecho y volvemos con ustedes dentro de 10 minutos para darle respuesta a todas estas preguntas y además para las otras que nos tengan preparadas. Dentro de 10 minutos nos volvemos a ver aquí. Gracias. Hasta ahora. Bueno, parece que ya estamos otra vez en escena y hemos aprovechado esta pausa para que ustedes también pudieran hacer algún cambio de actividad o resolver alguna situación que tuvieran, responder algún mensaje de teléfono, cualquier cosa que saben que surgen durante las transmisiones. Hemos revisado las preguntas que nos han hecho y la gran mayoría de las preguntas se enfocan al tema de la incertidumbre, del tema del temor, a cómo voy a manejar las cosas, al miedo a lo que pasará, al miedo a no llevar las cosas lo más idóneo o lo mejor posible. Y bueno, pues también nos han hecho una pregunta sobre recomendaciones para tratar la ansiedad, si nosotros podemos tratar o si se recomienda tratar la ansiedad, hacer algo para que la ansiedad se trate desde casa sin la ayuda de un terapeuta y entonces, bueno, las dos también vamos a intervenir en esta segunda parte. Por favor, Lucía. Bueno, empezaríamos por las recomendaciones que nos comentabas para manejar la ansiedad. Si te parece, comenzamos por aquí. Sí, sí, sí. Y bueno, sin ir a terapia, sí que hay maneras de poder controlar la ansiedad desde casa. Bueno, depende también de las preferencias de cada persona, pero buscar una actividad que resulte placentera, limitar el acceso a la red, a las fuentes de información que están constantemente avasallándonos con todas las cosas relacionadas con la pandemia, ¿no? Desconectar un poco y pues salir, ni que sea, pues si tenemos un balcón, tenemos una avenida bonita donde podemos ir a pasear en la medida de lo posible, recordando todas las medidas de seguridad siempre, pero bueno, intentar encontrar esos espacios para poder desconectar un poco. También recordar el tema de la respiración, hacer ejercicios de respiración. Hay muchísimos vídeos por internet ahora que también te pueden hacer un poquito de meditación guiada, encontrar alguno que nos guste, ponernos música que nos tranquilice. Podemos simplemente estar en casa relajados, tranquilos, en atención plena. Recordemos que es un ejercicio también que nos hace estar aquí y ahora, porque la ansiedad no es cuando estamos proyectando en el futuro, con las incertidumbres, los miedos. También, pues una cosa que comentabas tú, Yolandi, que me ha parecido muy acertada, no hacernos metas a largo plazo, hacer pequeñas metas a corto plazo que pueden hacer que disminuya un poco la ansiedad por no poder llegar a ese largo plazo que estamos intentando buscar y se hace tan lejos y tan imprevisible. Sí, claro. En gran medida, la ansiedad, aparte de que se experimenta de una manera que a las personas le preocupan porque en dependencia de la magnitud de los síntomas, las personas pueden tener miedo a los síntomas también que están sintiendo, a las palpitaciones, digamos, al salto epigástrico, que es ese nudo que tienes en la garganta, discúlpeme, ese nudo que tienes en la boca del estómago, que no te deja alimentarte bien, a la pérdida de sueño, que empiezas a padecer todo este tipo de alteraciones y entonces la persona se siente mal por lo que está pasando. Decimos que los pensamientos y los retos que personalmente uno se hace también pueden estar contribuyendo a que aparezca la ansiedad. ¿Qué me estoy proponiendo? ¿Qué quiero hacer? Que me está generando esa incertidumbre, ese deseo de terminar algo y el saber que no puedo terminarlo, esa ambivalencia entre querer y no poder también desata los estados de ansiedad. Si anteriormente ya usted era una persona que tenía ansiedad rasgo, es decir, que de por sí era una persona ansiosa,
frente a esta situación actual, la ansiedad puede incrementarse. También puede ser un momento idóneo para aprender a manejar a gestionar esa ansiedad, porque vamos a intentar ver lo positivo de este momento, que es no tendrán tiempo para hacer grandes cosas, pero vamos a tener mucho tiempo de estar en casa y entonces vamos a tener mucho tiempo de aprender técnicas de respiración que funcionan bien para los temas de ansiedad. Vamos a aprender a hacernos listas de actividades o de cosas que podamos hacer en casa que nos relajen. Todo el mundo no llega al estado de bienestar o de relajación de la misma manera. Entonces, dar una fórmula que sea idónea para todos no es lo más apropiado porque todo el mundo no experimenta los mismos síntomas y todo el mundo no llega con la misma rapidez a un estado basal, a un estado de equilibrio. Entonces, en el tema, por ejemplo, de la respiración controlada, también hay que, yo digo, el estilo de vida influye también en qué nos genera, o qué son las pequeñas cosas que hacen que nosotros nos pongamos ansiosos, ¿no? Las cosas no son las que nos sacan ansiedad, somos cómo nosotros afrontamos esas pequeñas demandas, esas pequeñas cosas. Entonces, ¿cuál es nuestro estilo de rutina diaria? ¿Cuál es nuestro estilo de hacer las cosas que nos está un poco precipitando los episodios de ansiedad? Yo decía, ¿por qué había empezado a hablar del estilo de vida y de la respiración? Si usted se acostumbra, usted no va a llegar a entrenarse totalmente en un día ni en dos, porque es un entrenamiento en técnicas de respiración, en manejo de situaciones. Pero si usted normalmente comienza a hacerse el hábito de, durante el día, aunque no tenga síntomas de ansiedad, comenzar a respirar adecuadamente, en este caso yo como lo hago, yo hago respiración profunda, inspiro 4 veces y expiro 4 veces y así me mantengo durante un rato haciéndolo. Voy contando mentalmente mientras inspiro y expiro. Usted lo comienza haciendo 2 veces al día, aunque no tenga ansiedad. Cuando su cuerpo, usted va a empezar a enseñar a respirar adecuadamente. No es esa la única forma de aprender técnicas de respiración. Hay varias que después podemos aconsejárselas. Pero sobre todo a lo que yo quiero también llegar, que no se me puede pasar por alto, es que no se autodiagnostiquen. No determinen no estoy durmiendo bien, es ansiedad. O tengo falta de apetito, es ansiedad. O es depresión. O estoy pasando tengo dependencia de algo. Porque hay muchos síntomas que son los mismos síntomas para diferentes enfermedades. Entonces, la falta de sueño no pertenece solamente a una enfermedad. Hay distintas categorías psicológicas, distintos trastornos que traen consigo la pérdida del sueño, el insomnio. Si me permites, Yolanda, me gustaría decir, ahora que dices todo esto de no autodiagnosticarse, quería decir también que es muy importante primero descartar las causas orgánicas. Sí que es cierto, tan malo es atribuirlo siempre a causas orgánicas y descuidar todo lo que es el tema psicológico, como atribuirlo todo a lo psicológico y no descartar otras causas orgánicas que pueden estar subyacentes al problema. Sí, correcto, Lucía. Y también, cuando uno, por ejemplo, cuando uno hace una evaluación para llegar a un diagnóstico, uno pregunta qué medicación, ¿estás tomando alguna medicación? ¿No estás tomando medicación? ¿De qué estás ingiriendo que puede también estarte provocando determinados síntomas? Porque ya decíamos, tal vez incluso la falta de apetito puede ser tanto por consumo de alguna sustancia, de algún alimento, de alguna medicación, como puede ser por causas orgánicas, como puede ser por causas psicológicas. Entonces, uno no puede decir directamente, me está pasando esto y esto es lo que tengo. Lo mejor es llegar a hacer una evaluación adecuada para poder descartar que hay otras cosas que estén influyendo en lo que en cómo se está presentando este cuadro en la persona.
Luego también me gustaría añadir al ejercicio de respiración que has sugerido, que me parece súper acertado pedir a las personas o aconsejar a las personas de comenzar un entrenamiento en este tipo de respiración, porque es verdad que es un entrenamiento, no podemos hacerlo solo cuando tenemos la ansiedad, sino que nos ayudará mucho estar entrenados en eso. Me gustaría decir que cuando estamos teniendo la ansiedad y en la cuenta esa que tú decías de que vas contando, es muy útil también hacer el doble de, digamos, el contar doble cuando expiras. Si cuentas 5 cuando inhalas, cuenta 10 cuando estás sacando el aire. Porque de esta manera evitas la hiperventilación que provoca, no, que provoca la ansiedad. Que es lo que, bueno, que a su vez retroalimenta, que causa más ansiedad. Sí. Y es cuando entramos en el bucle ese en que no sabemos salir de ello. Sí, sí, en el caso de que la persona está en una crisis de ansiedad. O sea, me referí al estilo de vida, a que aprendan técnicas de respiración y que todas las técnicas no son iguales. Hablamos de aprender a respirar de forma saludable, eh, tanto la respiración profunda como la respiración controlada, pero todas las respiraciones, usted no puede, como decir, es una pastilla, me la tomo de esta manera. Si usted está pasando por una crisis de ansiedad, hay indicaciones que son específicas para una crisis de ansiedad, para evitar que los síntomas se recrudezcan y que usted respire más, mantenga más el aire de lo que tiene que expulsarlo. Entonces, partimos del diagnóstico. Diagnóstico, tienes ansiedad, has tenido o has sufrido crisis de ansiedad, te asustaste mucho, tuviste una crisis y no sabes de qué cosa fue. No creas ya que es una crisis de ansiedad. Por favor, infórmate, pide un diagnóstico y entonces a partir del diagnóstico la persona misma que te está diagnosticando te va a, a indicar qué es lo apropiado para el caso que estás pasando. Por eso decíamos el tema de no una fórmula mágica, como me decía hace un rato atrás Lucía, que no vamos a dar recetas mágicas para nadie, porque todo depende de con qué persona estamos hablando, cómo lo está experimentando, cómo se le está desencadenando, qué es lo que lo precipita. Es la recomendación en este caso. Y entonces, Lucía, un poco con el tema de los temores, los miedos, la sensación de impotencia, digamos, de incapacidad, En cuanto a los temores y los miedos, yo diferenciaría un poco qué tipo de temor y qué tipo de miedo estamos refiriéndonos. Sí, no es lo mismo el miedo a perder el empleo, el miedo a contagiarme, el miedo a que afecte a mi pareja, no es lo mismo. Entonces, lo abordaríamos de diferentes maneras. En cuanto a sobre lo más común que puede ser ciñéndonos al guión de la pandemia, ¿no? El miedo a contagiarnos o el miedo a que esta pandemia nos afecte de alguna manera. Bueno, lo que comentábamos antes de limitar fuentes de información, eso nos va a ayudar mucho, va a reducir muchísimo nuestra ansiedad y nuestro miedo. Luego, también intentar relativizar, tal vez nos va bien hacer listas, nos va a ayudar escribiéndolo, pudiéndolo sacar para afuera, nos va a ayudar mucho a organizar nuestro pensamiento y eso a su vez pues va a repercutir en la sensación esta de no saber qué va a pasar. También, bueno, pues hacer planes, llevar una rutina, no perder de vista la rutina, aunque no estemos trabajando, aunque estemos teletrabajando y tengamos que, pues, juntar la pareja, los niños, el trabajo, las obligaciones de la casa, todo esto, intentar mantener una rutina. Entonces, de alguna manera, aunque no sepamos qué va a pasar con el virus de aquí a un mes, sí que nos va a ayudar a tener una estructura y vamos a saber qué va a pasar después de comer, vamos a saber qué va a pasar de aquí 2 horas y de alguna manera vamos a tener un poquito el control de lo que es nuestra vida cotidiana y no vamos a tener esa sensación de que todo se descontrola, que todo se desvanece.
que es una sensación que ahora es como muy común, es una sensación que verbaliza mucha gente, ¿no? Como que se nos escapan las cosas. Intentar que esas cosas no se escapen. Sí. Pues ya lo han escuchado, diferenciar a qué estoy teniendo miedo, si es un miedo también personal que se refiere a mí misma, o si es un miedo con respecto a qué va a pasar con los otros, con mi familia, un poco que precisar a qué le estoy teniendo miedo, ¿no? Para poder ponerle un nombre y también ubicarlo, porque cuando uno identifica las situaciones y las cosas, es más fácil también encontrarle la solución. Cuando uno las nombra, es más fácil poder explicarlo y poder hallarle soluciones. Mantener rutinas, igual que cuando uno está ingresado a un hospital, para no perder la noción de las cosas, intentar hacer cosas durante el día. Esto nos va a ayudar. No tenemos de momento nuevas preguntas. Decirles que nuestros espacios van a estar abiertos, tanto el de Lucía como el mío, para escuchar preguntas que tal vez nos las hagan después de esta transmisión por los distintos canales que tenemos de las redes sociales para poder comunicarse con nosotras. Y si están en Barcelona, pueden optar por una consulta presencial. Si no están en Barcelona, pues la consulta online siempre va a estar al alcance de vuestra mano. En este caso es muy recomendable la consulta online por toda la protección personal que les facilita, el respaldo de menos exposición y estamos contentas de que hayan participado con nosotros en esta transmisión en vivo y que de mi parte volveremos a repetirla con otros temas de interés, con otros temas que también preocupan y yo darle las gracias y pasarle la palabra a mi compañera Lucía. Yo quería dar las gracias también a todo el mundo que ha estado escuchando por todos los mensajes y muchas gracias a ti, Yolanda, porque ha sido un placer poder compartir este espacio. Y bueno, han salido temas muy interesantes y sin duda repetiría hablando de otros temas otra vez. También quería decir, bueno, pues incidir en lo que has comentado. Está abierta la posibilidad de consulta presencial y consulta online, por supuesto, también. Y además, bueno, ya se ha demostrado, ya hay varios estudios ya actualmente que demuestran la eficacia de la terapia online. Así que les animo a todos. Bueno, muchas gracias y a todos. Muchas gracias. Gracias, Lucía, y nos vemos. Muchas gracias a ti, Yolanda. Chao. Chao.